Buenas noches con todos, con todas. ¿Me escuchan? Buenas noches, bien que sí. Melanie Calderón. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Belén Carrillo. Luis Collaguazo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Coraima Correa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jorge Escobar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Wagner Hurtado. Jonathan Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Belén Bruna. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Andrés Sánchez. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Nahim Yonfa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok. Fernanda ya le puse en lista. Ok, vamos en lo que nos quedamos. Ok, entonces, la clase anterior lo que habíamos hecho fue dividir por tipo de cuenta contable y de acuerdo a esta cuenta contable a qué estado financiero debería ir en cada uno de los rubros, ¿sí? Las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, que son de balance, ingresos, gastos y costos, que son cuentas de resultados, ¿sí? Y decíamos, bueno, que dentro de los costos tenemos del de materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, y dentro de los gastos, el administrativo y el de ventas, sí, que estos también se conocen como los gastos operativos y el gasto financiero, y que para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio son los ingresos menos los costos y gastos. Como nos decía Jorge, me parece que fue, ya tenemos aquí el vaso lleno y le vamos sacando cosas hasta llegar a la utilidad neta, que es la ganancia de los dueños o socios de esa empresa, ¿no? Ok, también habíamos dicho que este inventario de existencias que está en el activo es diferente a este inventario final de mercadería y este inventario inicial de mercadería, puesto que uno, aquí solo estamos analizando en estos dos, el inicial y el final de mercadería, estamos analizando la materia prima directa. En el inventario, o el que está en el balance, el de existencias, están todos los productos almacenados. No solo toma en cuenta la materia prima, sino también tomar en cuenta la materia prima directa, perdón, sino también tomar en cuenta la materia prima indirecta, tomar en cuenta los productos en proceso, tomar en cuenta los productos terminados. Aquí está todo lo que tienen inventariado. Aquí, lo vuelvo y repito, solo lo que es materia prima directa, ¿no? Por eso no por eso existencias va al balance e inventario inicial y final va como parte del costo, ¿no? De las ventas, que digamos es del 100%, ¿sí? La más grande, tenemos que descontar todo lo que sean devoluciones o descuentos. Devoluciones porque el producto o el servicio no está acorde al estándar que nosotros requerimos, por eso lo devolvemos, tiene alguna falla, algún problema. Y descuentos que pueden darle sus proveedores por temas de compra por volumen. Les pueden hacer los descuentos también por temporadas.
les podrían dar descuentos por pago anticipado de facturas también, ¿no? O por pago de contado también suelen dar como un tipo de descuento, ¿sí? Entonces, para tener los ingresos o las ventas totales, ventas netas totales, las ventas totales o las ventas brutas, también se le puede decir ¿no? Este también puede tomar el nombre de ventas brutas totales. Menos la devolución y menos el descuento nos da el total de ventas netas. Luego, una vez determinadas las ventas, hay que determinar el costo. Y hay que ir en ese orden, ¿no? Este orden no es que, no, es que yo quiero primero sacarle al gasto acá y después le saco al costo. No. No se olviden que esto estamos haciendo en base a las NIF, a las normas internacionales financieras, ¿sí? Entonces, no es que uno decide en qué posición pongo los egresos, ¿no? No es que yo primero saco el gasto financiero y después saco los otros gastos y después al final le voy a sacar el costo. No, no lo pueden mover. La estructura y qué se va descontando de los ingresos ya está predeterminado, ¿sí? Y eso es las NIF y eso no hay cómo moverlo. Es que voy a hacer contabilidad administrativa, que es la interna de la empresa, entonces no hay problema. No, tampoco puedo hacer eso, ¿sí? Porque también te estás yendo en contra de los principios contables. Si estás yendo en contra de todo lo que es preceptos de contabilidad, entonces no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, este orden que estamos viendo es el único que hay cómo hacerlo, ¿no? De las ventas sale el costo, del costo los gastos de operación, de ahí sale el gasto financiero, ¿sí? Después sale la depreciación, después salen los impuestos y se llega a la utilidad neta, ¿no? Es un orden que no se lo puede mover, por si acaso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacíamos? Era sacar el costo de ventas de la materia prima, ¿sí? En el cual poníamos el inventario inicial, que es el que tenemos al 1 de enero del año 2020, estábamos haciéndolo para todo el año 2020, le sum- cogemos todo lo que hemos comprado, todas las facturas de compra, ¿sí? De materia prima, ¿no? O de mercancías, más todos los gastos de compras, que eran los fletes, que podía ser transporte, seguros que tengan las mercaderías, el pago de las tasas aduaneras, etcétera. Todos los valores que estén relacionados con que ese producto o esa mercancía, esa materia prima, llegue desde donde el proveedor a donde están ustedes. Todos esos gastos conexos, esos costos conexos con el transporte, la movilización o cualquier tipo de pago relacionado con la materia prima, con los productos, se tiene que sumar a las compras. Y el total de las compras, sí, sería el inventario, las compras de mercadería más los gastos, ¿sí? Tenemos el total de las compras. A compras totales, o también le podríamos poner, como hicimos en las ventas, podrían ser las compras brutas totales, ¿sí? Aquí las compras netas totales. Sí, las compras brutas totales, que era la sumatoria de las compras más los gastos de compras, menos la devolución y los descuentos en compras, ¿sí? Nos da las compras netas totales, ¿no? ¿Por qué devolvemos nosotros? Lo mismo, porque las mismas razones, que por la que un cliente está devolviendo producto, las mismas razones son las que las empresas devuelven los productos, ¿sí? Son las mismas, ¿no? Que está fuera de estándar, que el producto está dañado, que no está bajo los requerimientos necesarios, las especificaciones que ustedes solicitaron, ¿sí? Y los descuentos por pago en efectivo, por pronto pago, por compras en volumen, etcétera, ¿no? Por compras en temporadas altas, pero en temporada baja, o cuando hay una sobreproducción, capaz también te les pueden dar también descuentos, etcétera, ¿no? Y llegamos a las compras netas, que sería las compras brutas menos devoluciones y descuentos. Sumamos el inventario inicial más las compras netas totales y tenemos la mercadería disponible. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en ese año lo máximo que podíamos habernos consumido era $1.288.500 en producto, no más. No se acuerden que los inventarios solo pueden llegar a cero, no podemos tener números negativos. Si hubiese querido tener más mercadería disponible, tendría que haber comprado más producto.
y menos, bueno, tenemos el inventario final, que sería el que se hace al 31 de diciembre del 2020, o sea, lo que nos queda en bodegas, ¿sí? Esto es todo lo que teníamos en la bodega, el 1.288.500, y vamos y hacemos un inventario físico y nos damos cuenta que lo que ha quedado en la bodega son 450.000. La diferencia entre lo total disponible menos lo que nos quedó físicamente en la bodega se llama el costo de ventas de mercancías o el costo de venta de la materia prima directa, ¿no? Que es la resta del disponible menos el inventario final. Sí, y esto es lo que realmente nos hemos consumido en ese año de las materias primas. ¿Cómo sacábamos este 52%? Hacíamos una regla de 3. Las ventas siempre van a ser el 100%, ¿sí? Entonces decimos, si las ventas es del 100%, el costo de la materia prima, el costo total de las mercancías, ¿cuánto será? Y eso es una regla de 3, ¿sí? ¿Qué sería el costo de ventas menos, perdón, dividido para las ventas totales? Entonces nos quiere decir que del total de ventas de este millón casi 600, el 52% de este millón 600 se va para comprar materia prima, ¿sí? Eso les decía que sí puede ser un poquito alto, sí puede estar un poquito alto, pero todo depende muchas veces de la industria y todo depende a veces también hasta de los países, ¿no? Voy a dar un ejemplo de mi industria. En la hotelería, más o menos en América Latina sobre todo, la ganancia o la utilidad neta, o sea, ya la final, más o menos debería estar entre el 20 y el 25% para decir que la operación es rentable. En los países europeos, esta utilidad neta suele ser del 5 o 6%. Sí, y no es que estén mal y que van a quebrar, no, esa es la utilidad que se gana en un hotel en Europa. Sí, o sea, y esto es lo que se debería ganar en un hotel en América Latina, es del 20 al 25. Y así con diferentes productos. Capaz si cogemos, no sé, tecnología, no, computadoras y demás, el costo que tienen en Estados Unidos es mucho más bajo que tenemos acá. Acá es mucho más caro, ¿no? Entonces, tendrá capaz la materia prima, digamos, si nosotros somos distribuidores de computadoras, obviamente nuestras mercancías va a tener un costo súper alto. Que si tuviéramos la misma tienda en Estados Unidos, tuviéramos la misma tienda en Japón, ¿sí? Donde capaz ahí el costo es mucho más bajo, porque son más baratos esos tipos de productos, ¿no? Entonces, todo depende mucho del tipo de negocio o del segmento o del segmento de la industria en el que estén y del país también donde estén, porque hay países también que tienen más impuestos también, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Ok. Luego de eso tenemos que sacar el costo de talento humano, lo que vendría a ser la mano de obra, pero esta sería una mano de obra directa, ¿no? Ya sabemos que la mano de obra directa son todo el personal, todos los colaboradores, sí, que están produciendo ese producto o ese bien, sí, quienes están ahí en la fábrica elaborando los productos o quienes están en el área de servicio prestando los servicios, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que hace camisas, los costureros o costureras y los cortadores o las cortadoras, ¿sí? Serían nuestra mano o nuestro talento humano directo. Son quienes están cortando la tela y quienes están cosiendo esa tela. ¿Sí? Eso realmente están haciendo la camisa. Sí, el supervisor no está haciendo la camisa. Talento humano indirecto, mano de obra indirecta. En el caso de servicios, en un hospital, perdón, ¿quién es mano de obra directa? Los médicos y las enfermeras de las médicas, no, los médicos, las doctoras y los doctores y las enfermeras y los enfermeros, ellos venían a ser la mano de obra directa. Están ahí directamente con el paciente. Sí, le están prestando el servicio al paciente, ¿no? Pero la persona que está capaz en limpiando los pisos no es directo, es indirecto. ¿Por qué? Porque su trabajo nos está ayudando a generar la venta, poder prestar el servicio de salud, ¿sí? Pero él no está operando o no está ayudando en el cuidado de ese paciente o de esa paciente, ¿no? Entonces, aquí es lo de determinar. Obviamente aquí solo está puesto para poner el sueldo del personal, pero aquí podría verse por tipo de cargos, ¿no? Digamos, médicos, podríamos tener, creo que son residentes, los que son internos, los médicos de planta, ¿cómo se llama esto? Las enfermeros, igual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuera esto un instituto que está dando servicio de educación, ¿sí?
como directos podemos poner a los docentes, que tenemos docentes a tiempo completo, docentes a tiempo parcial, docentes por honorarios. Sí, podemos poner ahí coordinadores, podemos tener los decanos y decanas, podemos tener el vicerrectorado, el rectorado y demás. Podríamos ir abriendo por los tipos o por las áreas donde estarían generando cada uno de los sueldos, ¿no? Listo, entonces, el sueldo de talento humano, me parece que sí lo teníamos, ¿no? Mm. Sería este de acá que nos dice, ¿dónde están los costos? Aquí dice sueldos personal operativo, mano de obra directa, ¿no? Esos 32,000 ya están ahí unidos todos los cargos, ¿no? Lo que les digo, podría ir separado por cargos, si es que ustedes ven la necesidad de tener información por separado de cada uno de los puestos para ver, a ver, cuánto se me está yendo en la persona que está cortando la tela, cuánto se me está yendo en la persona que está cosiendo, cosiendo esas camisas. Capaz de pongámosle, cuánto se me va yendo en el diseñador o la diseñadora, que podría ser otro personal directo, es quien está haciendo el diseño de la ropa, el tipo de la camisa y todo lo demás. Y podemos de ahí hacer análisis de en dónde se nos está yendo el dinero, a quién estamos pagando más. Eso sí es importante, ¿sí? De productividad, ¿no? Sí, por productividad también, es para saber cuánto realmente, cuánto me estoy gastando en un diseñador y cuánto me está generando. También a veces por temas de costos y por reducción de personal. Suena feo, ¿no? Pero a veces las empresas tienen que tomar estas feas decisiones de prescindir de ciertas personas. Entonces hay análisis que se suele hacer, y esto sí es muy parecido en casi todas las industrias, que por ejemplo, votando un gerente o una gerenta, departamental, ¿no? No general, sino departamental, más o menos ustedes le salvan la cabeza entre 10 y 5 operativos por los sueldos, por la disparidad de sueldos que hay en nuestro país. Sí, y yo me recuerdo que fue en el 2009, a nosotros nos tocó, en otro que yo trabajaba, nos tocó hacer eso. Sí, tocó prescindir fue la gerenta de alojamiento del área de habitaciones, de todo lo que manejaba habitaciones. Eh, bueno, ella no se fue, por suerte renunció. Por suerte porque no tocó votar a nadie, ¿no? Ella renunció y con eso se salvaron, creo que fueron las personas que limpian las habitaciones, 6 personas que limpian las habitaciones, no tuvieron que despedir. Y alguien más salió, creo que fue el gerente de talento humano. Y con eso se salvaron, fueron 3 meseros y me parece que fueron 3 o 2 cocineros. Sí, por la disparidad esta de sueldos que suele haber, ¿no? Entonces, a veces toman esta decisión. Prefiero votar a alguien de la gerencia departamental, ascenderle al asistente o de esa persona, sí, pagarle obviamente menos, y con eso voy salvando al personal operativo. ¿Por qué? Obviamente, todos los cargos son importantes de una empresa. Sí, o sea, todos los cargos tienen su importancia dentro de la empresa, ¿sí? Pero desde mi perspectiva, capaz es porque yo estudié cocina, sí, yo trabajé en hoteles y restaurantes, el personal operativo es más importante, sí, o sea, tiene más relevancia. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de un hotel, las personas que limpian la habitación, que se llaman los camareros o camareras de pisos, cada uno limpia alrededor de 10 habitaciones. Sí, más o menos son 10 habitaciones lo que limpia una persona, un camarero o una camarera de piso. Si es que me quedo sin dos, me va a tocar esas 20 habitaciones irles poniendo a los otros camareros o camareras. Yo no voy a limpiar 10, capaz me tocó limpiar, no sé, 14, me tocó limpiar 13 habitaciones y capaz ya no te avanza el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Desmejora o cae la calidad del servicio o cae la calidad del producto, ¿sí? Por ejemplo, no tengo nada en contra de ninguna de las nacionalidades, por si acaso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en algunos restaurantes, no? Sobre todo de categoría un poco inferior, ¿no? Por ahorrarse un poco de dinero, contratan meseros venezolanos, ¿sí? O meseras venezolanas. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Que capaz es personas sin experiencia o personas sin estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la nacional tengo que pagarle 400 y capaz el venezolano me acepta los 100. $100 en Venezuela es un montón de plata, ¿no? Un platal, $100 en Venezuela, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que está pasando? Capaz de esta persona, sí, estoy bajando en $300 del sueldo, o el costo de los sueldos mensualmente, pero me baja la calidad de la atención al cliente. ¿Por qué? Porque capaz no sabe. Sí,
capaz la primera vez que voy a trabajar de mesero, ¿no? Entonces, hay estos problemas. ¿Qué pasa en el área en una empresa industrial? Nosotros estábamos haciendo, me invento, estábamos haciendo 100 camisas diarias y prescindimos de uno de los costureros. Entonces ya no voy a hacer las 100 camisas diarias, no se van a avanzar los que me quedan. Entonces capaz bajé a 80 diarias, 70 diarias, ¿sí? Entonces, sí, es un problema también que a veces sin contador, que a veces sin gerencias y demás, pero el momento en que se queda sin el personal operativo, ¿sí? ¿Quién elabora el producto? ¿Quién presta el servicio? ¿Sí? Lamentablemente en nuestro medio a los gerentes no les gusta hacer esas tareas, ¿no? Yo les digo porque lo he vivido, yo sí lo he hecho, ¿no? Yo cuando era jefe de costos, tocaba meter mano y ayudar, sobre todo en el restaurante, yo lo hacía, no tenía ningún problema, ¿sí? Pero la que era la gerente de alimentos y bebidas, no, ella no, o sea, yo puedo coger el trapo para estar secando una taza, ¿no? O sea, qué pena, esto es tu trabajo, tú eres la jefa, ¿sí? Y parte del trabajo de la jefa es apoyar y dar, no todos los días, sí, pero cuando ves que se necesita hay que meter mano, o yo considero así, o sea, es mi pensar, ¿no? Yo creo que el hecho de llegar a un cargo alto no te exime de que tú tengas que ayudar cuando puedas o cuando realmente necesitas, porque ves que ya están, o sea, ya no da abasto, hay demasiada gente, hay demasiada clientela, ¿sí? O digamos en el caso de las camisas, que vemos que, a ver, tenemos que entregar un pedido de 500 camisas para en 2 días y los no se dan abasto capaz los costureros y demás todo el personal. Sí, capaz como gerente no me pongo a coser, pero capaz sí me pongo a guardar las camisas en la caja o coger las cajas y mandarles ahí para el área donde se vaya a hacer el despacho, donde se pongan ya para despachar y llevar al cliente, no sé, o hacer control de calidad. Sí, hay muchas formas de ayudar, o sea, no te digo también que limpiar y lavar el piso. Y algo que sí he aprendido yo en la vida, a esos jefes se les respeta más, a esas jefas se les respeta más. ¿Por qué? Porque me estás demostrando con hechos que sabe. Porque realmente me doy cuenta que esa persona sí sabe. Sí, esa persona sí sabe lo que está haciendo. No, o sea, esa persona sí, por razón que me dice que haga así, porque le veo ahí haciendo. Pero el que te dice, no, es que está haciendo mal, que viene y te grita y demás, y el rato del rato, cuando las papas queman, como decían las abuelitas, sí, no sabe dónde meterse, y más bien se va a esconder, esos pierden el respeto de su personal. ¿Por qué? Usted no sabido, está ahí por palancas en ese puesto, o es hijo o hija de los dueños, o es la hijada, o el ahijado y demás, ¿no? Entonces, sí es un problema esto, ¿no? Yo lo considero así, ¿no? Bueno, eso con el talento humano. Aquí tendremos que sumar todos los cargos, los tenemos divididos por cargos, sí, y sacar el total del talento humano, el total del costo de la mano de obra directa. También que debemos darnos cuenta que la materia prima es más fácil bajarle al costo o es más que fácil, es más realista bajarle al costo de la materia prima que bajar el costo del talento humano. Lo que ya les digo por qué, ¿sí? O sea, el bajar el costo del talento humano les puede traer problemas en las operaciones, porque tienen menos personal, les puede traer problemas en la parte administrativa, porque están quedándose sin personal, les puede traer problemas en la parte, llama esto, de la carga de trabajo que están poniendo cada persona. Capaz tengo demasiado trabajo y trabajo mal, ¿sí? O sea, eso de, y ahí Belén Paula nos puede, ella nos podría ayudar. Eso de doblar turnos y demás es súper duro y es súper cansado. Por más que tengan 20 años, que tengas 25 años, es cansado. Y eso pasa factura después cuando uno ya es más grandecito. Por experiencia les digo. Sí, después cuando uno va creciendo, todas las cosas que hiciste a los 20, a los 25, empieza a pasar factura. Sí, entonces no es que soy joven y no pasa nada, no, la verdad, después cuando eres más viejito ya empiezas a tener ciertos achaques que no sabes de dónde son y después te empiezas a dar cuenta cómo fue tu vida digamos, entre los 20 y los 30 años y te das cuenta de el porqué de muchas cosas después, ¿no? Entonces, y aparte, o sea, bueno, hay muchísimos estudios de la importancia del descanso, del esparcimiento, del tiempo libre y demás, ¿no? Dinamarca se dieron cuenta que en Dinamarca la jornada de trabajo es de 6 horas diarias, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta, en Dinamarca lo hicieron así porque se dieron cuenta que las personas en 6 horas son más productivas que en 8, porque esas 2 últimas horas básicamente son demasiado cansadas
y no haces nada. Y lo peor es que desde la sexta hora ya estás pensando, chuta, todavía faltan 2 horas y baja tu productividad un montón. En cambio, con una jornada de 6 horas en Dinamarca les funcionó y son mucho más productivos que antes y también las personas se sienten realizadas porque tienen más tiempo para estar con la familia, para hobbies, para hacer deporte, para estudiar, para salir con los amigos, para olvidarte del trabajo y de tener una vida. Sí, o sea, y se dieron cuenta de eso. No me acuerdo en qué país es, no, se me fue, pero eso también es europeo. No se trabajan los viernes, trabajan de lunes a jueves. Sí, en Francia tienen una ley que después de tu horario de trabajo, tienen los jefes y las jefas tienen prohibido escribirte al WhatsApp, a tus redes sociales o mandarte mails fuera de horario de trabajo. Si es que se demuestra, le puedes meter una demanda. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo libre de la persona y su esparcimiento. Mientras está en la oficina, mientras está en la empresa, en pocas saque el jugo. Se acabó tu horario de trabajo y no le puedes, a menos de que se haya cosas, algo de fuerza mayor, ¿no? Pero así como, oiga, y no te olvides, pero tienes que venir mañana media hora antes porque te faltó hay que hacer este informe y me olvidé de decirte, no, eso no pueden hacer en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esos son disque primer mundo. Pero bueno, ¿sí? Entonces, repensar bastante esto y, ¿qué les digo? Por aquí es lo que se puede disminuir al costo, por el lado de la materia prima. Ok. Costos indirectos de fabricación tenemos dos, tenemos el alquiler del local y tenemos los servicios básicos de ese local, o sea, donde está nuestra área de producción o donde está nuestra área de servicio, ¿no? Vamos a traerles, copiamos, arriendo de local y servicios básicos de local. ¿Listo? Sumarle, y puede haber más, ¿no? Podríamos tener ahí servicio de internet, los servicios básicos, el seguro de los activos del área de producción, ¿qué más podemos tener? Internet, servicios básicos, combustibles, si es que lo requieren, materia prima indirecta, mano de obra indirecta, etcétera, ¿no? Todo lo que no entra como materia prima directa, todo lo que no entra como mano de obra directa, ¿sí? Y que está siendo un apoyo para las ventas, entra como costo indirecto de fabricación. Cuestión de sumarle todos los costos indirectos y tenemos un total de $18,000 de costos indirectos. Y podemos sacar aquí el costo total de producción. Perdón, que lo voy a hacer un poquito más chiquito, ¿sí? Y el costo total de producción sería la sumatoria de la materia prima directa o el costo de ventas de mercancías, más el costo de talento humano directo, más el costo, el total de costos indirectos de fabricación. Y ahí tenemos nuestro costo total de producción, ¿sí? Si quieren le podemos poner algún colorcito. Así, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí podemos ya sacar la primera, que es la utilidad bruta, ¿sí? A esta también se puede llamar utilidad departamental. Que sería las ventas menos los costos departamentales o el costo de venta, el costo de producción, ¿sí? ¿Y cómo se lo obtiene? Se lo obtiene restando las total de ventas netas menos el total del costo de producción. ¿Sí? Y esa es nuestra utilidad bruta. ¿Sí? O nuestra utilidad departamental. Quiere decir que después de los costos nos quedan $709,500 de utilidad, ¿no? Solo disminuyendo costos, ¿sí? Y así es, por si acaso, así pasa en la realidad, ¿no? No es porque es del ejercicio en clase. Lamentablemente en la realidad así se va el dinero, ¿no? Podemos también sacar el porcentaje, que sería la utilidad bruta dividido para el total de las ventas o las ventas netas, y quiere decir que esta utilidad bruta representa el 44% del total de ventas netas, ¿no? El total de ventas netas, el 44% de utilidad bruta y el 50%, ay, perdón, no moleste. Que sería el costo de producción dividido para las ventas, para el total de ventas netas, ¿sí? Entonces,
el total de costo de producción representa, del total de ventas representa el 56% y el 44% representa la utilidad bruta. Igual podríamos sacar estos como parciales. Sí, en el caso de nuestro ejemplo, nos estamos dando cuenta que donde realmente el impacto de la disminución de los costos está en la materia prima. Sí, es que voy a bajar el costo de talento humano, no sirve de nada, porque representa el 2%, o sea, nada. Ya sabemos que aquí está el grueso del costo, aquí es donde está el problema o aquí es donde está la solución para tener una mayor utilidad, ¿no? Esto es importante también, aprender, saber leer los números. ¿Qué me están diciendo estos números, no? Capaz viéndole los números así en monedas, unidades monetarias, es como que sí, chévere, o sea, estamos ganando $710,000, sí, chévere, ¿y por qué chévere? Porque ganamos 710,000 y no 600,000. Sí, es más que 600, no es tan chévere, porque a la final, más de la mitad de tus ventas se te fueron en pagar materia prima, ¿sí? Y viéndole porcentualmente es hasta más fácil, es más visual, ¿no? Para darnos cuenta dónde podrían estar los posibles problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos en utilidad bruta. No, profe. Ok, listo. Vamos a los gastos. Entonces ya sabemos que los gastos de operación son el administrativo y el de ventas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría nos dice que sin los gastos administrativos o sin los gastos de ventas no funcionan las empresas, ¿sí? Va a haber problemas. O sea, si no tengo un contador, si no tengo si no tengo gerencias, si no tenemos la parte de publicidad, de promoción, de marketing, etcétera, las empresas no van a funcionar. O sea, ¿cómo vendo mi producto si no hago publicidad? O sea, es imposible. ¿Cómo me doy a conocer en el segmento de mercado que quiero trabajar si no hago publicidad, si no tengo un plan de marketing? ¿Cómo sé qué es lo que quiere mi posible cliente o el segmento de mercado que quiero atender si no hacemos un estudio de mercado? Es parte de ventas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo voy a sacar todo esto que estamos haciendo ahorita si no contrato un contador o una contadora? ¿Sí? Entonces, por eso se llaman los gastos de la operación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el alquiler de oficinas. Extraerle el dato. Estamos en la parte de aquí del gasto administrativo, alquiler de oficinas. Tenemos los sueldos del personal administrativo. Sí que ya sabemos, serían el que está produciendo y el que está dando servicio es mano de obra directa. Quienes les apoyan a ellos dentro de la misma área de producción o de servicio es mano de obra indirecta. Y toda el área administrativa, las oficinas, es gasto administrativo, ¿no? Gerencias, toda la parte de contabilidad, de costos, los vendedores, si es que no están considerados como indirectos, si ahí depende cómo los quieran poner ustedes, depende también del giro de la empresa un poco ahí. Básicamente toda la parte administrativa está como un gasto, ¿no? Papelería, que es el consumo que tenemos de papelería. ¿Dónde estabas? Sí, este consumo, gasto de papelería en oficinas, ¿no? Y los vicios básicos de las oficinas. Ok. Y tendríamos todos nuestros gastos administrativos y no sería más que mandarnos una sumatoria para saber el total de los gastos administrativos que están ahí. $60,000. Lo mismo con, perdón, lo mismo con el de ventas, ¿sí? En este caso tenemos propaganda y publicidad y las comisiones de los vendedores. Gasto de ventas. Ok, y lo mismo, igual, le sumamos, ¿no? Listo. Y sumando los dos, tendríamos el total de los gastos de operación. El total de gasto administrativo más el total de gasto de ventas nos da el total del gasto de la operación, ¿no? Y le podemos poner igual que este, el total de costos de producción. ¿Sí? Y podemos hacer algo similar a lo que fuimos haciendo antes, ¿sí? A ver, vamos a ver cuánto nos representa porcentualmente el gasto administrativo,
¿sí? El total de gasto administrativo dividido para las ventas netas. Y lo mismo podemos hacer con el tema de el gasto de ventas. El gasto de ventas dividido para las ventas netas, ¿sí? Nos da que representa el 4% de los ingresos, gasto administrativo, y el 2% de los ingresos, el gasto de ventas, ¿sí? Y el total de gastos de operación dividido para las ventas netas dice que nos representa el 5%. Por si acaso, por eso es lo que no le suma. Bueno, sí podría sumarse, ¿no? Pero está con decimales. ¿Sí? Y la abrimos y nos damos cuenta que cogiendo todos los decimales y podemos hacer una suma, ¿no? Pero es preferible hacerle las reglas de 3. Y de ahí nosotros podemos sacar la utilidad operacional, ¿sí? Esta utilidad operacional, por si acaso, también se la conoce con el nombre de GOP. Ya les pongo que es del GOP porque está en inglés. ¿Sí? Que este indicador es bastante interesante y bastante importante. ¿Sí? Ya les pongo acá lo que significa. Que es el Gross Operation Profit. Sí, en español se dice que viene a ser el resultado bruto de la operación, ¿sí? O sea, la utilidad bruta operacional. Estabas aquí. A este también se lo puede conocer como la utilidad bruta operacional. O la utilidad operacional, ¿no? Aquí tenemos cargos fijos. Financiero. Depreciación. No, dejémoslo como gasto operacional. No hay cargos fijos. Listo. ¿Cómo lo sacamos? Sería la utilidad bruta o la utilidad departamental menos, ¿sí? El gasto de operación. Vuelvo y repito, perdón. Utilidad bruta o la utilidad departamental menos lo total de gastos de la operación. Y nos da esta utilidad operacional o lo que se conoce como el GOP. Igual lo podemos hacer el análisis, le dividimos utilidad operacional, le dividimos para el total de las ventas y nos dice que ahora representa el 39%, ¿no? Se dice que para una empresa alcanzar una utilidad entre el 20 y el 25%, deberíamos hablar que este GOP debería estar alrededor del 40%. Un GOP del 40%, ustedes tienen una utilidad que va entre el 20 y el 25% más o menos, ¿no? Por eso es importante este GOP. Les ayuda, desde aquí ya pueden ir midiendo qué utilidad pueden llegar a tener, ¿sí? Preguntas con los gastos de operación y con utilidad operacional. ¿Alguna pregunta? Todo está claro hasta ahí. Sí, profe. Ok. Listo. Vamos a sacar el gasto financiero. ¿Sí? Que son los intereses y los gastos bancarios, ¿no? Este gasto financiero. Los intereses pagados nos decía que es 68,000, ustedes ya saben. Ay, no he subido la amortización del capital. Y los gastos bancarios, sí, que es la sumatoria de todo lo que le está cobrando el banco. Y este por de acá.
Total de gasto financiero, ya saben, no es más que la suma. El interés más el gasto financiero. Ay, perdón. No se dice. Sí, el total del gasto financiero. Y lo mismo le podemos sacar, ¿sí? El porcentaje en relación a las ventas. Por si acaso, esto que estamos haciendo aquí, estos porcentajes, esto se llama análisis vertical. Hay otro que se llama análisis vertical porque estamos haciéndolo de arriba hacia abajo. Hay otro que se llama análisis horizontal que se hace con cada uno de los rubros de forma horizontal. Listo, tenemos el total del gasto financiero. Listo, y tenemos el tema de la depreciación de activos, ¿no? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Primero vamos a sacar cuánto es el gasto financiero. Sí, el gasto financiero dividido por el total de ventas netas y nos dice que el gasto financiero representa el 5% del total de ingresos, ¿no? Ok, vamos con el tema de la depreciación, ¿sí? ¿Qué se deprecian? Se deprecian los activos fijos tangibles, a excepción de los terrenos. ¿Sí? ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la disminución del valor del activo por efectos del uso del mismo. Vamos utilizando un activo y al pasar de los años ese activo ya cuesta menos. ¿Por qué? Porque está usado, ¿sí? Y eso es muy fácil de entender. Por el ejemplo de un automóvil, vamos a poner el ejemplo de una computadora, de un celular, ¿sí? De una casa. Sí, que siempre, cuando es 0 kilómetros, cuando es por estrenar, va a costar más que si ese bien ya está usado, ¿no? Ok, y aquí hay dos formas de hacerlo, hay dos formas de sacarlo. La una es poniendo los años de vida útil, o la otra es poniendo el porcentaje, ¿sí? Que les dice el SRI, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué no se deprecian los terrenos? Porque los terrenos suelen ganar dinero con el tiempo. O sea, con el tiempo los terrenos suelen costar más. Sí, por eso dicen los que tienen plata que uno de los mejores negocios que hay, uno de los negocios que ayuda bastante a hacer muchísimo dinero, son los bienes raíces. ¿Por qué? Porque el terreno no va a perder valor, el terreno va a ganar valor. A menos de que pase algo sumamente extraordinario, ¿no? No sé, que sea un botadero de desechos nucleares, que te pongan un cementerio al lado, no sé, que te pongan una industria de esas que contamina o que huele feo, alguna cosa así, ¿no? Pero a la Alguna final, catástrofe también puede ser. perdón, Puede ser también alguna catástrofe, digamos, explosiona un volcán. también. Ya baja ya obviamente también. Y sí pasó en nuestro medio, cuando, ¿se acuerdan? Hace algunos años que lo dijeron antes de la pandemia, que decían que iba Conocoto, a ¿no? erupcionar el Cotopaxi. Sí, Conocoto bajaron, Todo estaban con vendiendo los terrenos. Coto bajó de precio, pero que dio miedo. Toda la parte de Selva Alegre, la parte la misma parte ahí cerca de las faldas del mismo volcán y demás, bajó muchísimo el valor de los terrenos, ¿no? Obviamente era por este tema de este fenómeno natural, pero a Dios gracias no se dio, ¿no? Pero si se hubiera dado después de la erupción volcánica y cuando pase el tiempo, ese terreno vuelve a costar más porque en cambio las tierras después de una erupción volcánica son súper fértiles. ¿Sí? Entonces todo depende. Y lo que les decía, sí, capaz me ponen ahí, no sé, en el terreno de al lado me pusieron una empresa que hace atún enlatado y huele a pescado. Sí, pero capaz no es llamativo para hacer una casa, pero sí es llamativo para la otra empresa, la competencia que también hace atún enlatado. Sí, entonces obviamente casi siempre no puedes llegar a encontrar un comprador para los terrenos, ¿no? A menos aparte de eso, de los fenómenos naturales, ¿no? Ahí sí le baja el valor, pero raro que baje el valor, ¿no? Y capaz de un terreno que compran ahora que parece lejano o lejos o raro, capaz después de unos 20, 30 años ya no. Ejemplo, acuérdense hace, no sé, bueno, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero yo sí me acuerdo hace 30, menos, hace unos 20 años. Ni loco comprar un terreno en Quitumbe, eso ya estabas fuera de Quito.
Sí, yo me acuerdo cuando yo fui en sexto curso, y hablando de eso es en el 98, sí, que teníamos que hacer una cuestión con unos compañeros en el INAP, que se llamaba algo así, era una cuestión de uno del Estado que trabaja con plantas, que es por ahí, por Quitumbe. Era como paseo, estábamos ya saliendo de la ciudad para ir allá. Yo me acuerdo cuando tenía unos 8 años, debe ser unos 9 años, nos llevaban a Cumbayá y era paseo, era ir a hacer picnic en Cumbayá, porque no había nada, había vacas nomás. Sí, y era el paseo de fin de semana al campo. Sí, irse a Cumbayá. Tumbaco, eso ya era otro mundo. Pues llegar al Quinche, eso ya era con quedar a dormir. Sí, porque eso ya estaba lejísimos. Obviamente han mejorado las carreteras, las vías y todo lo demás, ¿no? Pero igual, o sea, eran lugares muy lejos, ¿no? A mí me contaron alguna vez una historia de mi familia, es que a mi abuelo le habían ofrecido unos terrenos en una peña y mi abuelo dijo que para qué me voy a comprar eso y esa peña ahora se llama la González Suárez. Sí, o sea, también son cosas que no te imaginas, ¿no? Y en vez de comprar eso se compró unos terrenos que ahora es la República, por más o menos por donde queda la Flaxo. Sí, y así hay un montón de historias de gente que capaz compró un terreno en nada, quedó ahí y ahora cuesta un montón de plata, ¿no? Imagínense el que tenga un terreno en Tumbaco. Sí, o por ejemplo, a mí me comentaban que antes de la llegada del Decameron a Mompiche, el metro cuadrado de terreno en esa zona costaba $100. Cuando dijeron que parecía que iba a llegar el Mompiche, ya subió a $1,000. Cuando empezaron a construir el Mompiche, subió a $1,500 y actualmente está entre 2,000 y $2,500 el metro cuadrado. Igual la playa de Same, donde está Club Casablanca. Sí, y así ustedes pueden ir viendo, ¿no? ¿Cuánto puede ser? Sí, cuánto les puede llegar a costar, ¿no? Y con mejoras cada vez cuesta más. Obviamente, si paso una carretera cerca de mi terreno, cuesta más. Si le ponen un centro comercial, cuesta más. O sea, si por ahí pasa una línea de buses, cuesta más. O sea, la parte de comunicación y demás, ¿no? Todo eso va ayudando, ¿sí? Por eso no entran los terrenos acá. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Vendría a ser del balance general, pero como no lo tenemos lleno, voy a coger de acá los datos, ¿sí? Y es ir cogiendo del balance general de la parte de los activos no circulantes, es ir cogiendo el valor de cada uno de los activos fijos que se deprecian, ¿no? Entonces, cuestión de copiarle el valor de los edificios, ¿sí? El valor de compra sería este, ¿no? Muebles de equipos, este de aquí. Equipo de transporte, lo que son vehículos. Activo, vehículos, ¿dónde se me fue? Transporte. ¿Y dónde está? Aquí está equipo de transporte. Sí, y lo que es equipo de cómputo o tecnología. Ok, ¿y cuáles son los años de vida útil? Los edificios tienen un tiempo contable, ¿no? Estos son temas de contabilidad, ¿sí? Tiene 20 años de vida útil. Los muebles, la maquinaria y equipo, muebles y enseres tienen 10 años de vida útil, contablemente hablando, ¿no? Insisto, transporte 5 años y tecnología 3, ¿no? No quiere decir que al quinto año ese auto ya no vale para nada, no, no, no. Es un tema contable para ir sacando también de lo que se llama el valor en libros, o sea, que la cuenta en T del activo quedaría en cero, ¿sí? ¿Cómo sacamos el valor anual a depreciar? Sería el valor de compra dividido para los años de vida útil. El valor de compra dividido para los años de vida útil. El valor de compra dividido para los años de vida útil. Y el valor de compra dividido para los años de vida útil. ¿Sí? Y tenemos el valor o la depreciación anual. ¿Cuántos tendríamos que depreciar en el total? ¿Sí? Sería 40,500. Si quisiera sacar este valor mensual, ¿qué podría ser? Dividido para 12. Y dividimos el anual y dividimos para 12, ¿no? Y quiere decir que se deprecia $1,042 mensuales del edificio, 1,083 los muebles y equipos, 833 el transporte y 417 lo que es tecnología, ¿no? Podemos hacer la comprobación, hacemos la suma de estos, 3,575 y el anual dividido para 12 nos da exactamente el mismo valor, ¿no?
Ok, y hay otra forma de sacar que es con porcentajes, ¿sí? Y es más, en la ley están porcentajes, por si acaso. En la ley... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Sí, ingeniero. Sí, ya. Ok, entonces el porcentaje es edificios, el 5%. Muebles y equipos, el 10%. Transporte, el 20%. Y equipo de cómputo, el 33%, ¿no? Y aquí va a haber una pequeña diferencia, porque aquí es 33.3333333 hasta el infinito y más allá, pero de acuerdo al SRI nos pone el 33%. Entonces aquí en cambio, en vez de dividir, aquí le multiplicamos el valor de compra por el porcentaje, el valor de compra por el porcentaje. ¿Sí ven que me están saliendo los mismos valores? El valor de compra por el porcentaje, y aquí va a haber una pequeña diferencia. El valor de compra por el porcentaje, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia de $50, ¿no? Porque sería 33.333. Les digo, se va al infinito más allá. Pero en la ley, insisto, en la ley dice el 33%, por si acaso, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Dividimos para 12 y tenemos valores mensuales y nos podemos dar cuenta que tanto el cuadro con años de vida útil o el cuadro con porcentajes nos termina dando los mismos valores, ¿sí? Preguntas con la depreciación. Esto es depreciación lineal, por si acaso, ¿no? Los otros tipos de depreciaciones, hay más tipos de depreciaciones, pero la verdad no se utiliza. O es muy raro utilizar eso, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta con la depreciación. ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el estado de resultados? En ese rubro que nos dice depreciación, deberíamos traerle el valor de la depreciación. ¿Sí? El total anual, ¿no? Estamos haciendo, nuestro estado de resultados está hecho para un año, ¿no? Y tendríamos aquí el valor de la depreciación. Y para sacar la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, hay que coger la utilidad perdón, hay que coger la utilidad operacional o el GOP menos el gasto financiero y menos la depreciación de activos. ¿Sí? Y ahí tenemos la utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores. Lo mismo, esta utilidad le dividimos para las ventas netas, ¿sí? Y sabemos cuánto está representando. Aquí me jalé. Esto, ya. ¿Sí? Entonces, del total de las ventas, o del total de ventas, el 32% de las mismas es la utilidad antes de participación e impuesto a la renta, ¿sí? Ok, en nuestro país, en nuestro medio, sí, está estipulado que los trabajadores reciben el 15%, sí, de las utilidades, ¿no? Eso es por ley en el Ecuador, ¿sí? ¿Y cómo está compuesto estas utilidades?
Vamos viendo. Saquémosle el valor aquí, ¿no? Para hacerle con el dato de aquí que nos dé. ¿Cómo saco este valor? Sería la utilidad antes de participación e impuestos por el 15%. Sí, y nos dice que es 78.800. Vamos a hacerle con este valor. No, bueno, vamos a hacerle aquí a las dos nomás. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa con este 15% de participación a trabajadores? Sí, entonces, el 15% de participación a trabajadores. Por favor, ese micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Jonathan, ¿ya me escucha? Jonathan, ¿me escucha? Creo que es problema de su computadora, Jonathan. Ok, entonces, a ver. ¿Cómo se compone o cómo se paga estos valores? ¿Sí? Participación a trabajadores es del 15%, ¿sí? En este caso estaríamos hablando que representan estos $76.800, ¿no? Voy a ponerle esto así. Esto así. No, voy a poner con el de moneda para saber que estamos hablando. De esto se divide 10%, un 10% es para todos los empleados que estén en nómina. Pues para todos. De ley tiene que estar en nómina, ¿no? Personas que no están en nómina no reciben utilidades. O sea, por ejemplo, digamos ustedes tienen su pequeña empresa y tienen contratado a un contador por servicios profesionales. O sea, quiere decir que este contador les entrega una factura al final de cada mes para cobrar los trabajos que les dé Hacienda a ustedes. Esa persona no tiene derecho a utilidades porque no está en nómina, ¿sí? En nómina es cuando ustedes emiten un rol de pagos, ¿sí? Ahí es la que la persona está en nómina, ¿no? Mientras tanto, las personas no están en nómina, ¿no? Y el 5% restante se reparte entre todas las cargas familiares de los empleados de la empresa. Cargas familiares. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que una persona casada y con hijos va a recibir más utilidades que una persona soltera. ¿Sí? Y es un poco, sí es justo eso también, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted, la persona que está casada, sí o casado, obviamente, de él dependen las personitas también, ¿no? Y esposa o esposo, ¿no? Por eso reciben un poco más, ¿sí? ¿Cómo sacamos los valores de qué es lo que sería cada uno de estos? Entonces aquí ya le podemos volver a esto el 100%. Bueno, haciendo el mismo 15. Si el 15% representan los 76.800, el 10% ¿cuánto será? El 10% por 76.800 dividido para el 15%. Sí, y lo que representa para todos los empleados es $51.600 y la diferencia, podemos hacer las dos formas. La una es hacer la regla de 3, el 5% por 76.800 dividido para el 15%, estamos haciendo una regla de 3, o podemos hacer una resta. 76.800 menos 51.200, ¿no? Y sí, básicamente nos da lo mismo. Ok,
Ahora, ¿qué es lo importante? Saber el número de empleados, ¿no? Entonces, digamos que esta empresa, entonces, tiene empleados en nómina, y que quiere decir que esta empresa tiene digamos que esta empresa tuviera 45 trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿cuánto es lo que recibe del 10% de utilidades? Sí. Entonces, este 10% de utilidades por persona sería igual a los 51.260 dividido para los 45. Si sale muy alto, aumentamos el número de personas. Si sale muy alto. Vamos a decir que nuestra empresa va a tener... bueno, dejémoslo los 45, ¿ya? Entonces, cada persona recibiría $1,137,78, ¿sí? Ahora, lo otro que necesitamos saber es, en total, ¿cuántas cargas familiares hay dentro de la empresa? ¿Sí? Para lo cual, les suelen pedir entre la época de febrero y marzo, entre febrero y marzo, suele Talento Humano solicitar partidas de matrimonio y partidas de nacimiento. ¿Por qué? Para calcular, ¿sí? ¿Cuántas cargas hay? Cargas familiares son consideradas, desde el punto de vista contable, esposo o esposa, ¿sí? Obviamente casados. O que estén casados por lo civil, que está registrado civilmente ese matrimonio, o que tengan una unión de hecho, pero que igual haya sido legalizada, ¿no? Es que yo vivo un mes ya con mi novia, entonces denme utilidades por ella, no, porque no es legal. No hay un papel que diga que es legal esa unión. Donde hay un papel que diga que es legal esa unión, sea matrimonio, sea unión de hecho, o sea unión libre, ¿sí? Es totalmente aceptado, ¿no? Y son cargas familiares también considerados los hijos y las hijas menores de 18 años o los hijos y las hijas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y no importa la edad ahí, y no importa la edad, ¿no? Esos son considerados cargas familiares, ¿no? También ya vamos a ver por qué en muchas empresas no les gusta, ¿sí? Que esposo y esposa estén trabajando en la misma empresa. Muchas empresas privadas tienen esa política, ¿no? Que si tú conociste el amor de tu vida en el lugar donde trabajas, alguno de los dos les va a tocar renunciar, ¿sí? Porque así, por lo general, en casi todas las empresas privadas no es permitido que esposo y esposa estén trabajando al mismo tiempo en la empresa. Por una cuestión que se podría, uno, ya vamos a ver que se duplica este pago de utilidades, y dos, por una cuestión de que podría haber ahí conflicto de intereses, ¿no? Eh, yo soy el, yo soy el jefe de operaciones, y digamos que mi esposa es la contadora, ¿ya? Entonces podría haber ahí cierta información que se está omitiendo, porque yo estoy haciendo tonteras, o sea, me equivoqué y desperdicié muchas cosas, entonces ahí capaz hacen, tapan en la contabilidad para que no se den cuenta y no me voten, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos meter ahí en un lío, ¿no? Ok, entonces digamos que pensemos así en promedio, ¿no? Solo por dar un promedio, ¿no? Digamos que, ay, qué bruto. Digamos que es pareja, o sea, esposo o esposa, más un hijo, más dos hijos, ¿sí? Entonces, el total de cargas familiares por trabajador o trabajadora, digamos que es 3, ¿no? Esto es, bueno, aquí en promedio. Entonces, ay, perdón, no es total, es cargas nomás.
Cargas familiares por trabajador. Son 3. ¿Sí? Pareja, papá o mamá, más 2 hijos. Entonces, el total de cargas familiares en esta empresa sería los 3, que en promedio tiene cada trabajador, por 45, ¿sí? Eso dice que tenemos un total de 135 cargas familiares. ¿Sí? ¿Cómo sacamos este 5% por carga familiar? Ciento de cargas familiares, lo sacaríamos el total, estos 25.600 dividido para 135, ¿sí? Y estarían recibiendo casi $190 por cada carga. Ok, listo, vamos a calcular. Entonces, perdón que me haga más de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos un trabajador o trabajadora soltero. El 10%. Aquí le vamos a poner 5% cargas. Entonces, a ver. Si es una persona o un trabajador soltero o soltera, sí, básicamente estaría recibiendo solo los 1.378 y no recibiría nada más. ¿Sí? Porque no tiene ninguna carga familiar. Ahora bien, digamos que es una persona que tiene pareja, ¿sí? Dámosle una carga. Listo, con una carga familiar. Pues igual. Sí, si tiene una carga familiar, recibiría los 1.300, los 1.138, lo que todos iguales. Y en este caso recibiría los 183. Sí, que esto sería 183. Esto es por cada carga familiar. Ya, listo. Ya. Ok. Digamos que tuviera 2 cargas familiares. Es pareja más un hijo o una hija. Entonces aquí sería los mismos 1.368 que reciben todos. Y aquí sería los 189,63, pero por 2, que son 2 cargas familiares. ¿Sí? Y por último, solo pongámosle con 3 cargas, para ya no ser más. ¿Sí? Los mismos 1.138, perdón. Y en este caso serían los 189, pero ahora por 3. ¿Sí? Y esto es, perdón, aquí está un error en la suma. ¿Sí? Y esto es lo que recibiría cada persona, ¿no? 1.137 en el caso de ser soltero, 1.327 con una carga, 1.517 con 2 y 1.606 con 3 cargas. Ahora bien, ¿por qué les decía este tema que no les gusta también que sean papá y mamá
estén trabajando también en la misma empresa, más allá de esto que les decía que puede haber conflictos de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque papá recibe sus 1.338, que esto lo están recibiendo todos los trabajadores, es del 10%, y digamos que es familia con 2 hijos, ¿sí? Y estaría recibiendo también estos $569, ¿sí? Por las cargas familiares, ¿sí? Que sería por quién, por su esposa más los 2 hijos, ¿sí? En total estaría recibiendo los 1.706. Y mamá estaría recibiendo sus 1.137, ¿sí? Porque esto lo reciben todos los trabajadores, y estaría recibiendo la misma cantidad por cargas familiares. Ahora, ¿por quién? Por su esposo y por los mismos 2 hijos, ¿sí? Entonces, aquí a la final se estaría duplicando el pago también de utilidades en una sola familia, ¿no? Por eso es un poco lo que no les gusta que sean papá y mamá, o esposo y esposa, estén trabajando dentro de la misma empresa. En el Ecuador. En Japón, en cambio, tus empleadores y la empresa trata de buscar que te cases con alguien de la misma empresa. Sí, la idea en Japón es que tú hagas tu vida gira alrededor de donde trabajas. Esa es la idea de Japón, ¿no? Entonces ahí hacen como fiestas para que se conozcan los del área de producción con el área administrativa. Tienes, bueno, en las empresas de Japón, o sea, la Sony, la Toyota, la Nissan, estas mega empresas, son complejos, pero complejos de veras, o sea, donde tienes, aparte de tener toda el área de producción, de toda el área de fábricas, de los bodegas, las oficinas, pero también tienes centros comerciales, tienes cines, tienes teatros, tienes, no sé, para ir a jugar bolos o para ir a jugar billar, canchas de fútbol, canchas de básquet, piscinas, restaurantes, bares, discotecas, tienes todo, todo lo que tú quieres ahí. Porque ¿cuál es la idea en cambio en Japón? Que en Japón la idea es que tú entres a trabajar en una empresa y ese va a ser el trabajo de toda tu vida, ¿sí? Entonces lo que tratan es de tener todos estos como servicios externos para que tú trabajes en esa empresa y nunca te vayas. Sí, y porque básicamente la vida del japonés se la hace dentro de la empresa. Por eso las casas en Japón son tan chiquitas. Básicamente se van a dormir y nada más. Sí, el resto lo hacen en la calle, sí, o afuera del hogar, ¿no? Entonces, en cambio, ahí es otra concepción totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con esto de las utilidades. Se los paga en abril, por si acaso. Hasta del 1 al 15 de abril son la cancelación de utilidades. ¿Cómo hago doble contabilidad para no pagar utilidades? Se le aumenta el gasto, por si acaso. Ahí se ponen gastos que no existen y eso, así es como suelen hacer este manejo de la doble contabilidad. Y obviamente, sí, digamos que aquí, acá, tenemos aquí un gasto, no sé, que esto se nos sube al doble, a 120.000. Sí, evidentemente, está bajando el porcentaje, evidentemente paga todo, baja todo el tema de los pagos a estas personas, ¿no? ¿Y cómo podrían hacer eso? Esto de aumentar el gasto. Ajá. Por ejemplo, una cuestión que decía en el gobierno de Correa, que sí pueden tener razón. O sea, esto es un poco cogerlo con pinzas, ¿no? No porque sea Correa, sino porque, a ver, Correa decía que, cuando él era presidente, que decía que no le parecía o estaba mal o quería normal o no quería dejar, no quería permitirlos, que se compren autos de alta gama a nombre de las empresas para que usen la familia de los gerentes o la familia de los dueños, que en lo cual sí podría tener razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque agarras, compras a ver, el dueño de la empresa se agarra y se compra un Mercedes-Benz, le mete como flota de autos de la empresa, ¿sí? Y la depreciación de ese automóvil estaría saliendo aquí. ¿Y tú qué estarías haciendo? Aumentándole al gasto, porque tienes más depreciación. Por ende, pagas menos participación a trabajadores
y pagas menos impuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué sí es común? Que las empresas tengan autos de alta gama para la gerencia. Sí, que el gerente general, que los gerentes departamentales y demás les den un automóvil. Eso sí suele pasar, eso sí suele ser común, ¿no? Pero de ahí que agarren y empiecen a meter los autos de la familia y todo lo demás como el gasto, sí podría verse mal. Yo me acuerdo que justo esto salió cuando, no me acuerdo si era en la época del Moreno, pero justo fue que el Campana, que fue ministro, no fue en la época de Correa, el Campana, el que fue ministro, en la época Tenista. el que era tenista, exactamente. Él es el yerno de la Isabel, es casado con la hija de la Isabel Noboa, la hermana del Álvaro Noboa, y el suegro es del Isidro Romero, el que era el presidente del Barcelona. Ya pueden imaginarse cuánto dinero tienen, ¿no? Él le compró un Maserati a la esposa por el cumpleaños, pero el carro estaba metido en la flota de vehículos de la empresa. Entonces, sí es, o sea, no es ilegal porque lo puedes hacer, sí, pero capaz no es ético. Sí, porque estás metiendo un carro que te cuesta $200,000, $300,000. Digamos que el carro cuesta $200,000, ¿no? Eso más o menos debe costar un Maserati, si es que no cuesta más. Si alguien me quiere dar viendo en el internet cuánto cuesta, vamos a ver. Ya. Cuando me coge la curiosidad es un problema. Sí. Dice, según el internet, no salió que no hay. Hay una así nomás que dice que cuesta $118,000. Y es usado, ¿no? Y otro 340,000 está. Ya, 340,000. Digamos que le compró de 340,000. Ya, como fue el cumpleaños, entonces le compró el carro. 340, ay, no funciona de más. 340,000. Sí, a esto le dividimos para 5 para sacar la depreciación anual. Sí, porque es un vehículo. Sería $68,000. ¿Sí? ¿Dónde está la depreciación anual nuestra? Sí, un automóvil es más alto de lo que tenemos de depreciación anual ahorita nosotros. Entonces agarras y tú le metes este valor, dice automóvil de alta gama, aquí. ¿Y qué es lo que pasó? Aumentaron tus gastos y por ende disminuye tu utilidad. ¿Sí? Obviamente al SRI le preocupa esto. ¿Si vieron cómo bajó todo? Al SRI le preocupa esto no por el tema de los trabajadores, ¿no? Sino por el tema del pago de impuestos. Por eso le preocupa al SRI esto, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Inflarle al gasto. Tener gastos de mentira. O sea, tener doble contabilidad. Tú manejas esta contabilidad que es la real. Si es otra contabilidad donde te inventas facturas, donde pides ahí igual a proveedores que también hacen chocar las cosas, ya, sáqueme una factura por tal valor, vea, y tal por esta, y vea, tenga $10 y ya. Sí, o sea, sacas facturas reales, sobre todo que se van al gasto, no al costo, sino que se van al gasto y le sigues inflando ese gasto, al gasto de acá, al administrativo. O sea, le metes aquí $1,000 más de papelería, le metes un sueldo de un administrativo que no existe, le haces que el alquiler en vez de ser $1,000 del alquiler de las oficinas, le dices que son 1,500, ¿sí? Y empiezas a aumentar ahí gastos, empiezas a meter gastos inexistentes, ¿no? Y obviamente ese dinero estás pagando menos participación a los trabajadores, estás pagando menos impuestos, ¿sí? Pero ese dinero está ahí y se quedan los dueños, ¿no? Así es como se le aumenta algo. Y esto se hace en el gasto, no se hace en el costo, por si acaso. En el gasto es donde se empieza a inflar, ¿no? Sí le pude aclarar la duda a Jorge. Sí, profe, muchas gracias. Sí, entonces de estas formas se pueden hacer, ¿no? Listo, vamos a sacar la utilidad del impuesto a la renta. Utilidad antes de impuesto a la renta, que sería la utilidad antes de participación a trabajadores de impuesto a la renta, menos la participación a trabajadores, y este es nuestra utilidad antes del impuesto a la renta, ¿no? Bueno, aquí dice el 22%, pero ya no es así, ¿no? Ahora tenemos una nueva forma de sacar impuestos, entonces vamos a hacer algo, ¿sí?
les voy a mandar una pequeña consultita, perdón, antes de decir la pequeña consulta. Entonces, la utilidad antes de impuesto a la renta representa el 27%, ¿sí? De el total de los ingresos. ¿Sí vieron, no? Lo que empezamos en el 100%. Primero aquí más de la mitad se nos fue en el costo, ¿no? Y sigue bajando, sigue bajando. No, pues no es mucho ver el 1%, el 2, el 4, sí. Estamos en el 27. Ahorita ya estamos en el 27%, ¿no? Del 1.600.000 que, casi 1.600.000 que vendimos, aquí ya estamos en 435.200. ¿Sí? Básicamente la cuarta parte estamos más o menos, ¿no? Quiero que busquen, de acuerdo, ya sabemos el nivel de utilidad y demás, cuánto es lo que se debería pagar de impuesto a la renta, ¿no? Hasta antes, hasta el año pasado, era este porcentaje del 22. Quiero que me hagan una pequeña consulta para el día de mañana, no, no ahorita que nos quedan 5 minutos, ¿sí? Por favor, para el día de mañana, esto sí es para mañana, esto sí no puede esperar, ¿sí? Y me digan cuál es la tabla para el cálculo del impuesto a la renta de empresas. Sí, yo ya le quiero ahí en la plata, en el aula virtual, ¿no? De acuerdo a la nueva legislación del Ecuador, ¿cuánto es el pago de impuesto a la renta de acuerdo o cómo se calcula el impuesto a la renta actualmente, ¿sí? Y con eso, mañana le terminamos este ejercicio, ¿sí? Y hacemos lo que me pidieron, ¿no? Hacemos este de acá, nuevamente, ¿no? Lo hacemos del balance, porque quiero que vean el balance, unas cosas, que el balance le vamos a sacar ciertos valores del balance nos van a salir de aquí, del estado de pierdas y ganancias, ¿no? Aparte de practicar el balance, también sacamos otros rubros que están conectados con el estado de resultados, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna consulta, alguna duda. La consulta es, Inge, del porcentaje de empresas o de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Empresas. De gana, Porque si no me preguntó. equivoco, De gana, si no me preguntas equivoco, cosas al respecto. cambiaron. Claro, es que esto cambió con la nueva ley tributaria que sacó Lazo, cambió todo. Claro, porque antes Eh, teníamos nuevos porcentajes, pero era pero por la ley del COVID, de la pandemia. Exactamente, ahora ya es una nueva forma de cálculo que es de acuerdo a la cantidad de ingresos, ¿no? Eh, 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 los dos, naturales obligados a llevar contabilidad y empresas. O sea, serían jurídicas y personas naturales. Ajá, exactamente. Porque no sabemos en este caso, aquí nuestra empresa no nos dice, bueno, sí, es limitada. Consulten las dos, ¿ya? Consultemos, yo también voy a consultar. Yo también tengo que consultar esto, que no es que no me acuerde, sino como todo es nuevo ahorita, hay que ir a ver la tabla para ver cuánto se paga, porque es una tabla, de acuerdo a una tabla es lo que se paga, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes me presenten en la consulta es la tabla, nada más. La tabla para empresas, la tabla para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Sí, eso sería, solo la tabla, nada más. ¿Sí? ¿Entendido? Yo igual ya les creo, no ahorita, sino más tarde, antes de que duerma mi hija y debe estar dormida, pero bueno, no creo que se haya dormido todavía. Que duerma mi hija y les creo la tarea para mañana, ¿sí? ¿Entendido? Sí, Inge. Listo. Entonces quedamos hasta ahí y mañana igual hacemos los repasos para ya, sería miércoles estado de resultados, no, miércoles balance, jueves estado de resultados, viernes el examen final, ¿sí? Y se nos acabó las 6 semanas. Listo, quedamos así. Que tengan una muy buena noche, que mañana tengan un muy buen día y nos estamos viendo mañana de noche nuevamente para terminar con esto. Listo, Ya hasta Inge. mañana, Una buena Inge, noche, gracias. gracias. Gracias, hasta mañana con todos, con todas. Muchas gracias.